No hay sonido más inquietante que el de un helicóptero recortando el cielo sobre la selva densa de Vietnam. Es un zumbido que todavía persigue los recuerdos de quienes estuvieron allí, un eco de promesas rotas, decisiones irreversibles y vidas marcadas para siempre. Durante años, Estados Unidos se vio a sí mismo como invencible, la nación destinada a triunfar donde otros habían caído. Pero en Vietnam, la realidad golpeó con una fuerza brutal, desarmando mitos, desmontando héroes y dejando tras de sí un reguero de preguntas sin respuesta. La historia de la guerra de Vietnam no es solo la crónica de un conflicto armado, es el relato de un país que entró en combate creyendo tener todas las respuestas y terminó perdido, atrapado en una tierra extraña, enfrentando a un enemigo invisible y a sus propios demonios. Este es el viaje de una generación que vivió bajo la sombra del miedo y la esperanza, que vio cómo el sueño americano se diluía en el barro, la lluvia y el fuego de una jungla lejana. Para entender el mayor fracaso militar de Estados Unidos, hay que mirar más allá de las cifras y los titulares, adentrarse en las historias ocultas, los silencios incómodos y las cicatrices que ni el tiempo ha logrado borrar. Lo que comenzó como una promesa de libertad, pronto se transformó en una pesadilla sin final claro, donde la victoria se volvió un espejismo y la derrota, un secreto a voces. Esta no es solo la historia de generales y presidentes, sino la de miles de jóvenes enviados a un destino incierto, la de familias destrozadas a un océano de distancia, la de una nación que perdió mucho más que una guerra. Aquí, cada decisión tuvo un precio, y cada error se pagó con sangre y desilusión. La guerra de Vietnam fue el espejo donde Estados Unidos vio, por primera vez, el límite de su poder. Prepárate para sumergirte en la crónica de una derrota que marcó a toda una generación. Porque en Vietnam, la historia nunca terminó, sigue latiendo bajo la superficie, esperando a ser comprendida una vez más. Al principio, nadie pensaba en la palabra fracaso. Para muchos, la historia de Vietnam empezó como una extensión natural de la lucha entre el comunismo y el mundo libre, un simple eslabón en la gran cadena de la Guerra Fría. Pero en los años 50, mientras el mundo miraba a Berlín y a Moscú, en los arrozales y selvas del sudeste asiático comenzaba a gestarse una tormenta. El conflicto no surgió de la nada. Vietnam había sido, durante siglos, tierra de resistencia, invadida y explotada por potencias extranjeras. El dominio francés, impuesto a sangre y fuego, dejó cicatrices profundas en la memoria colectiva. Después de la Segunda Guerra Mundial, mientras Europa intentaba reconstruirse, la vieja Indochina ardía con una nueva esperanza, la independencia. En 1954, la victoria vietnamita en Dien Bien Phu frente al ejército francés marcó el final de una era colonial, pero también sembró la semilla de una división dolorosa. El país quedó partido en dos, al norte el comunismo de Ho Chi Minh, al sur un gobierno respaldado por Occidente, tan frágil como ambicioso. Estados Unidos, convencido de ser el guardián de la libertad, no podía permitir que el comunismo avanzara ni un centímetro más en Asia. La llamada teoría del dominó era el mantra en Washington: si Vietnam caía, todo el sudeste asiático se teñiría de rojo. Así, sin ruidos de cañón ni desembarcos masivos, comenzó la implicación estadounidense. Al principio, era solo asesoría, entrenamiento, ayuda económica. Pero cada dólar enviado, cada consejero militar, cada discurso presidencial, era un paso más hacia el abismo. En aquellos años, la política se tejía entre despachos de la Casa Blanca y pasillos llenos de humo en Saigón. Unos creían en la causa, otros simplemente temían quedar mal ante el mundo. Mientras tanto, en las aldeas de Vietnam, la vida continuaba bajo la amenaza de bombardeos, la sombra de la pobreza y la confusión de no saber quién era realmente el enemigo. Pero el sueño americano, el que todo lo podía, ya empezaba a encontrar grietas. Los informes llegaban llenos de medias verdades, de cifras infladas, de victorias que no lo eran tanto. La idea de que Estados Unidos nunca pierde era un dogma que nadie se atrevía a cuestionar, todavía. En el fondo, muy pocos entendían realmente a Vietnam, su historia, su cultura, su dolor. Se luchaba por una idea,
por una promesa abstracta, mientras el terreno, la gente y la realidad parecían alejarse más y más de los planes escritos en Washington. Esa fue la raíz, un sueño americano en juego, construido sobre una tierra herida y una realidad mucho más compleja de lo que nadie imaginaba. Así comenzaba el mayor fracaso militar de Estados Unidos, aunque nadie estuviera listo para admitirlo. La jungla de Vietnam es un laberinto implacable. Quienes la cruzaron por primera vez recuerdan el olor denso, el calor pegajoso, el ruido constante de la vida salvaje y el temor latente de cada paso. Era 1961 cuando los primeros soldados estadounidenses comenzaron a pisar esa tierra extraña, convencidos de que el enemigo era visible, predecible, vencible. Pronto descubrirían que no habría nada más lejos de la realidad. En los pueblos, la presencia estadounidense generaba una mezcla de curiosidad y desconfianza. Los niños miraban los uniformes, los helicópteros, los hombres altos y rubios que hablaban un idioma incomprensible, como si fueran criaturas de otro mundo. Para muchos vietnamitas, la guerra ya llevaba años de desgaste, primero contra Francia, ahora contra algo mucho más grande. Nadie confiaba del todo en nadie, los guerrilleros del Viet Cong se mezclaban con los campesinos, moviéndose entre las sombras, invisibles a los ojos de los invasores. Las primeras escaramuzas fueron advertencias silenciosas. Un convoy emboscado, una patrulla que no regresaba. Los estadounidenses respondían con tecnología y poder de fuego, pero la jungla absorbía cada golpe y devolvía el eco de la incertidumbre. No se trataba solo de pelear, sino de sobrevivir en un entorno donde todo parecía jugar en contra: el clima, la enfermedad, la soledad, la incapacidad de distinguir entre amigo y enemigo. Con cada mes, la presencia estadounidense aumentaba, y con ella, la sensación de estar cayendo en un pozo sin fondo. Los mandos militares seguían convencidos de la victoria, pero los hombres en el terreno empezaban a intuir que la guerra no sería como les habían prometido. Historias de soldados que patrullaban durante días sin ver a nadie, de aldeas arrasadas por error, de camaradas perdidos en la espesura sin dejar rastro. Fue entonces cuando muchos comenzaron a preguntarse si realmente entendían lo que hacían allí. ¿Era posible ganar una guerra en la que el enemigo no tenía rostro, en la que la selva parecía tragarse todo atisbo de lógica militar? Las primeras dudas, los primeros miedos, las primeras grietas. Si quieres seguir explorando las historias ocultas de la guerra y descubrir hasta dónde llegó este conflicto, no dudes en suscribirte al canal. Aquí cada capítulo revela un fragmento de verdad, una pieza del rompecabezas que nunca te contaron. Para 1965, el conflicto ya no era una simple intervención, era una guerra total. La llamada Operación Tormenta de Fuego no era solo una estrategia militar, era el símbolo de la escalada sin freno. Los despachos en Washington ardían con cables urgentes, cifras crecientes y un optimismo forzado que no alcanzaba a tapar el miedo que empezaba a instalarse en el corazón del poder. La administración Johnson, ante la presión de mostrar resultados, decidió aumentar la apuesta. Más tropas, más armas, más bombas. Vietnam se transformaba en el epicentro de la maquinaria militar estadounidense. Las imágenes de soldados desembarcando en Da Nang recorrieron el mundo. Jóvenes recién salidos del instituto, con las botas aún limpias y la convicción intacta, pisaban suelo vietnamita sin imaginar que estaban entrando en una guerra de la que muchos no regresarían. Para la mayoría, era la primera vez lejos de casa. Los primeros meses estuvieron marcados por la mezcla de orgullo y temor, por la promesa de una victoria rápida y el susurro cada vez más fuerte de que la realidad era otra. La selva, sin embargo, seguía siendo el gran enemigo. Por cada metro ganado, por cada aldea tomada, el Viet Cong respondía con ataques relámpago, emboscadas y trampas mortales. Nadie estaba a salvo, la guerra se vivía en cada sendero, en cada arrozal, en cada noche interminable bajo el cielo monzónico. El ejército estadounidense lanzó una de las campañas de bombardeo más intensas de la historia, la Operación Rolling Thunder. Más de 1 millón de toneladas de explosivos cayeron sobre Vietnam, arrasando pueblos, destruyendo caminos y sembrando terror.
Pero el enemigo parecía multiplicarse con cada ataque. Por cada victoria anunciada en los periódicos, cientos de vidas se perdían en el anonimato. Mientras tanto, en Estados Unidos, la guerra se volvía parte del día a día. Las noticias mostraban mapas, números, declaraciones oficiales. Nadie hablaba de los errores. El Pentágono insistía en que la derrota era imposible, que el progreso era constante, que solo hacía falta un poco más de esfuerzo. En el fondo, la estrategia estaba marcada por el desgaste, ganar territorio, matar enemigos, medir el éxito en cadáveres y zonas arrasadas. Pero el Vietcong luchaba con otra lógica, otra moral, otra historia detrás de cada bala. Con el paso de los meses, la presión creció en ambos frentes. Los soldados, cada vez más cansados y desconfiados, empezaban a preguntarse cuál era el objetivo real. Los líderes, atrapados por la necesidad de no perder prestigio internacional, redoblaban la apuesta sin tener claro cómo terminaría la partida. El ambiente se llenaba de humo, sudor, miedo y una verdad que nadie quería aceptar: la guerra no solo no estaba ganada, sino que ni siquiera se entendía. Era el principio del fin. La operación Tormenta de Fuego encendió el incendio, pero pronto las llamas se extenderían mucho más allá de Vietnam, quemando la confianza de toda una nación. Las primeras mentiras se dijeron en voz baja, en oficinas cerradas, lejos de los focos y los micrófonos. Nadie quería admitirlo, pero en Vietnam, la verdad era el enemigo más difícil de vencer. Mientras los medios de comunicación informaban sobre avances y victorias, la realidad en el terreno era muy distinta. El Vietcong, supuestamente derrotado una y otra vez, reaparecía con una fuerza inquietante, como si la jungla misma lo protegiera y alimentara. El gobierno estadounidense, presionado por la opinión pública y el temor a perder prestigio internacional, maquillaba los informes. Las cifras de enemigos muertos se inflaban, las bajas propias se minimizaban, los errores se enterraban bajo montañas de papeles clasificados. Para los soldados, la distancia entre lo que se decía en casa y lo que se vivía en la selva se volvió abismal. Cada carta, cada llamada, cada noticia enviada a los hogares estadounidenses era un delicado ejercicio de omisión, una mezcla de esperanza y resignación. Pero los secretos no pueden durar para siempre. Pronto, periodistas inquietos, corresponsales valientes y soldados hartos de callar comenzaron a filtrar detalles incómodos. Imágenes de aldeas arrasadas, de niños heridos, de soldados estadounidenses llorando en el barro, comenzaron a aparecer en las pantallas de televisión y en las portadas de los periódicos. Por primera vez en la historia moderna, la guerra llegaba a los salones de las casas, sin censura, sin filtros, sin épica. Mientras en Washington se intentaba controlar la narrativa, en Vietnam la realidad era incontrolable. Los ataques sorpresa del Vietcong, como el que devastó la embajada estadounidense en Saigón durante la ofensiva del Tet, demostraron que el enemigo era mucho más fuerte y estratégico de lo que se creía. Los estadounidenses no solo luchaban contra soldados, combatían contra una idea, una convicción, una historia nacional de resistencia que ni las bombas ni los discursos podían quebrar. La guerra psicológica se volvió tan dura como la física. El Vietcong sabía cuándo atacar, dónde golpear, cómo desaparecer. Cada batalla ganada por Estados Unidos era temporal, cada derrota era una herida profunda, difícil de explicar y aún más difícil de ocultar. El enemigo se volvía intangible, omnipresente, impredecible. Aquí la pregunta inevitable: ¿fue realmente el enemigo el Vietcong o las propias mentiras y autoengaños de Estados Unidos? ¿Cuánto daño hace una verdad negada? ¿Cuánto puede resistir una nación enfrentada a su propio reflejo? Si tienes una opinión, deja tu comentario. ¿Cuál crees que fue el verdadero enemigo de Estados Unidos en Vietnam? La guerra se convirtió en una máquina imparable, una industria de muerte que parecía avanzar sola, ajena a la voluntad de quienes la alimentaban. Estados Unidos volcó en Vietnam su tecnología más avanzada, sus armas más letales, su ejército más numeroso desde la Segunda Guerra Mundial. Helicópteros, napalm, artillería pesada, bombas de racimo,
Cada innovación prometía cambiar el rumbo, y sin embargo, la marea seguía en contra. En los campos de batalla, los soldados estadounidenses vivían entre el miedo constante y la rutina de la supervivencia. Para muchos jóvenes, la llegada a Vietnam fue un descenso al infierno, días interminables de patrullas bajo la lluvia, noches en vela por temor a emboscadas, cuerpos agotados por el calor y las enfermedades. La selva no solo era un enemigo físico, sino también psicológico. Los booby traps, minas escondidas y trampas mortales, podían acabar con una vida en segundos, sin previo aviso. Cada paso era una apuesta. Pero más allá de la tecnología, la diferencia fundamental era el espíritu. Los combatientes vietnamitas peleaban por su tierra, por su historia, por la idea de independencia. Cada hombre y mujer del Viet Cong y el ejército de Vietnam del Norte tenía un motivo personal para no rendirse. Sabían esperar, conocían cada sendero, cada atajo, cada escondite. Mientras los soldados estadounidenses rotaban cada año y muchos buscaban sobrevivir para volver a casa, los vietnamitas no tenían a dónde regresar. Su hogar estaba bajo fuego. El comando estadounidense, por su parte, intentó suplir la falta de comprensión cultural y geográfica con una superioridad numérica abrumadora. Grandes operaciones como Cedar Falls o Junction City desplegaron decenas de miles de hombres y toneladas de explosivos para erradicar a la guerrilla. Sin embargo, el Viet Cong simplemente desaparecía bajo tierra, en túneles imposibles de imaginar, o se disolvía entre la población local, reapareciendo en otro lugar días después. La frustración crecía, junto con las bajas y la sensación de impotencia. Dentro de la maquinaria de guerra, surgieron historias humanas que jamás aparecerían en los partes oficiales. Soldados enfrentados a decisiones imposibles, quemar aldeas para privar de recursos al enemigo, interrogar a civiles con métodos cada vez más extremos, desconfiar de todos, incluso de sus propios compañeros. El famoso síndrome de Vietnam comenzó a tomar forma. Jóvenes que llegaban con la convicción del deber y regresaban con cicatrices invisibles, perseguidos por recuerdos imborrables. En la retaguardia, los mandos militares y políticos debatían sobre nuevas estrategias, incrementaban los números, ajustaban los objetivos. Pero en el terreno, el verdadero peso de la guerra caía sobre los hombros de quienes patrullaban la jungla, quienes perdían amigos cada semana, quienes veían la muerte demasiado cerca y demasiado a menudo. Y aunque las armas y los números eran impresionantes sobre el papel, la victoria seguía tan lejana como el primer día. El fracaso comenzó a sentirse no solo en la política, sino en cada paso, en cada disparo, en cada silencio nocturno. Porque, a pesar de toda la maquinaria, la voluntad de un pueblo demostró ser la mayor arma de todas. La guerra de Vietnam no solo se peleaba en la selva, también ardía en las calles y los corazones de Estados Unidos. Conforme avanzaban los años 60, el conflicto cruzó el océano y se instaló en los hogares americanos, dividiendo familias, destrozando sueños y sacudiendo los cimientos de la sociedad. La televisión, por primera vez en la historia, mostró imágenes brutales y sin filtros, cadáveres, aldeas en llamas, niños huyendo del napalm. La guerra dejó de ser un relato lejano para convertirse en una presencia incómoda en la vida diaria. Miles de jóvenes protestaron en los campus universitarios, exigiendo respuestas y el fin del conflicto. Las marchas contra la guerra reunieron multitudes, mientras en los despachos del gobierno se hablaba de pérdida de apoyo nacional. No era solo una cuestión política, era una herida abierta que atravesaba generaciones. Padres e hijos discutían en la mesa, hermanos se distanciaban, antiguos amigos se convertían en enemigos por diferencias irreconciliables. La música, el arte y el cine se llenaron de mensajes antibélicos, creando una ola cultural que cuestionaba todo lo establecido. Para muchos soldados que regresaban, el país al que volvían ya no era el que habían dejado atrás. Los recibía la indiferencia, a veces el rechazo, casi nunca el reconocimiento. Los traumas de la guerra no tenían espacio en la vida civil, las pesadillas y la culpa eran heridas silenciosas que se arrastraban durante décadas.
La desconfianza en el gobierno creció con la publicación de los papeles del Pentágono, documentos que revelaban cómo se había ocultado la verdad al pueblo estadounidense durante años. El miedo al comunismo dio paso al miedo a la verdad. Cada nuevo escándalo, cada testimonio de soldados y civiles, cada imagen de sufrimiento desmentía la narrativa oficial. La guerra dividió tanto a Estados Unidos como a Vietnam, dejando una cicatriz que no sanaría fácilmente. Si este tipo de historias y análisis te ayudan a entender mejor la historia y el presente, considera suscribirte al canal. Aquí seguimos explorando los temas que muchos prefieren evitar, pero que todos necesitamos enfrentar. La imagen de los helicópteros despegando desde la azotea de la embajada estadounidense en Saigón se convirtió en el símbolo final de una derrota ineludible. Eran los últimos días de abril de 1975 y en cuestión de horas, todo el esfuerzo de años, miles de vidas y millones de dólares se desmoronaba ante los ojos del mundo. No había gloria ni honor en esa retirada, solo una prisa desesperada por salvar a quienes aún podían escapar. La caída de Saigón fue la confirmación de una verdad temida durante años pero ocultada hasta el último momento: la guerra estaba perdida. Las imágenes de diplomáticos, soldados y civiles amontonados, suplicando un lugar en los últimos helicópteros, revelaban la magnitud del fracaso. Los aliados vietnamitas, aquellos que habían confiado en la promesa estadounidense, se quedaron a merced de la venganza y la represión, marcando una herida aún más profunda. Para muchos estadounidenses, la derrota no solo fue militar. Fue también moral, política, espiritual. Era la constatación de que ningún poder, por grande que sea, puede controlar el destino de un pueblo que decide luchar por su propia historia. Las ciudades del sur de Vietnam fueron tomadas una a una, y el gobierno de Saigón colapsó sin apenas resistencia. El Viet Cong y el ejército norvietnamita, después de décadas de lucha, entraron en la capital, izaron sus banderas y pusieron fin a la guerra más larga y amarga de Estados Unidos. Al otro lado del mundo, la noticia cayó como una losa. En las calles de Estados Unidos hubo lágrimas, rabia, silencio. Algunos intentaron buscar culpables, otros, simplemente olvidar. Pero para todos los que vivieron aquellos días, quedó claro que Vietnam no sería un simple capítulo más en los libros de historia. Fue una lección dolorosa, una advertencia sobre los límites de la fuerza, la arrogancia y la incomprensión. La caída de Saigón no fue solo el final de una guerra, fue el inicio de una reflexión nacional que aún hoy resuena. Cada vida perdida, cada promesa incumplida, cada imagen de ese día quedó grabada en la memoria de un país que, por primera vez, tuvo que enfrentarse al peso de una derrota total. Décadas después de la retirada, la guerra de Vietnam sigue viva en la memoria de Estados Unidos. No solo en los monumentos y museos, sino en las pesadillas de los veteranos, en las preguntas sin respuesta, en las películas y canciones que una y otra vez intentan descifrar lo inexplicable. Las cicatrices, físicas y mentales, marcan a quienes combatieron y a quienes quedaron atrás, en un país que jamás volvió a ser el mismo. Para algunos, Vietnam fue una advertencia, la prueba de que la arrogancia y la incomprensión pueden ser más letales que cualquier enemigo externo. Para otros, una traición, un sacrificio inútil que solo sirvió para dividir a una nación y debilitar su fe en sí misma. El conflicto, lejos de cerrarse con la caída de Saigón, dejó abiertas heridas sociales y políticas que aún hoy influyen en la forma en que Estados Unidos se mira a sí mismo y se relaciona con el mundo. El legado de Vietnam está hecho de contradicciones. Es la historia de soldados que volvieron y nunca encontraron su lugar, de familias que aún buscan respuestas, de líderes que prefieren no mirar atrás. Es la huella de una derrota que obligó a repensar el significado del poder, la responsabilidad y la verdad. Cada aniversario, cada documental, cada testimonio reactiva el debate. ¿Aprendió algo Estados Unidos de Vietnam o el ciclo está destinado a repetirse? En la otra orilla, Vietnam también pagó un precio inconmensurable. Millones de muertos, generaciones marcadas por el dolor, paisajes aún contaminados por las secuelas de la guerra. Pero también una historia de resistencia, de reconstrucción, de orgullo nacional ante lo imposible.
Así termina este viaje, no con una respuesta, sino con una pregunta. Porque el mayor fracaso de Estados Unidos en Vietnam no fue solo militar, sino humano. Y quizá, en lo más profundo, ese fracaso aún espera ser comprendido. La historia de Vietnam no termina con un desfile ni con un triunfo, sino con un susurro persistente que atraviesa generaciones. Queda en la mirada perdida de un veterano, en la niebla de la jungla, en los recuerdos silenciados por el paso del tiempo. Lo que sucedió allí sigue resonando, no solo como un episodio del pasado, sino como una advertencia para el futuro. Tal vez nunca habrá una explicación definitiva para el fracaso de Estados Unidos en Vietnam. Tal vez la verdadera respuesta está en las pequeñas historias, en los gestos cotidianos de quienes resistieron y de quienes cayeron. Al final, la guerra fue mucho más que una derrota. Fue un espejo que obligó a todo un país a enfrentarse con sus propios límites y contradicciones. Cuando la niebla se disipa y el ruido de los helicópteros se apaga, solo queda el eco de lo vivido, la pregunta que nadie puede responder y la certeza de que, en Vietnam, el pasado nunca se deja del todo atrás.